Yo, cuando empecé hace ya varios años que descubrí el ayuno y yo siempre he hecho ejercicio y me gusta mucho el ejercicio de fuerza, ya sea con mi propio peso corporal o con algunas pesas extras, etcétera. Yo también me decía, ¿será que entonces si yo ayuno y hago ejercicio? Y la experiencia para mí ha sido al todo lo contrario. De hecho, claro, y la explicación técnica un poco es que hay dos factores de crecimiento muscular. O sea, si yo quiero aumentar mi masa muscular, llámese una mujer en piernas, en glúteo, o un hombre en el pecho, etcétera, el objetivo que tenga cada uno, hay dos factores para que el músculo crezca. Uno es el IGF-1, que es un factor de crecimiento insulínico. Eso quiere decir que depende de la comida, por así decirlo. Y el otro es con la hormona de crecimiento y testosterona. Entonces, digamos que incluso en el mundo del fisicoculturismo, muchas personas que hacen se inyectan exógenamente el tema de la testosterona y hormona de crecimiento para poder comer muchas horas. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos mecanismos los tienen todo el tiempo a full. Eso, una persona que no es fisicoculturista como nosotros, como una persona normal, que obviamente tiene que buscar esos dos mecanismos en los momentos adecuados, la mejor forma es el ayuno. ¿Por qué? Porque durante el descanso nocturno, que uno hace ya un ayuno fisiológico obligado porque está durmiendo, etcétera, y han pasado normalmente 8 horas entre la última comida, a veces 10, entre la última comida y todo el sueño reparador, los niveles de testosterona y hormona de crecimiento están altas. Es donde más alto está el tema de testosterona y hormona de crecimiento. Y cuando tú tienes esas hormonas altas y te vas a hacer actividad física, entrenamiento de fuerza, estás aprovechando ese factor que te digo yo que también te ayuda a crecer, a crecimiento muscular, para que después, cuando hagas entrenamiento, pasó el ayuno, hiciste entrenamiento y vas a comer, ahí vas a beneficiarte del segundo factor que te digo, que es el IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico. Entonces, digamos que mi experiencia ha sido muy buena personalmente hablando y obviamente la evidencia científica lo dice de esa forma, que el ayuno es bueno y hacer ejercicio en ayuno ayuda no solo a que le exijas al cuerpo recursos de energía que los va a tomar de la grasa que tengas como acumulada como reserva, que eso es muy bueno y por eso te ayuda a adelgazar también, a hacer ejercicio en ayunas, sino que también vas a aprovechar los niveles altos de producción de hormonas, testosterona y de crecimiento que benefician mucho a la persona que está haciendo ejercicio, perdón, para el aumento de masa muscular. Entonces digamos que sí tiene científicamente el beneficio y yo personalmente lo he probado, testeado y efectivamente sí tiene ese beneficio. Así que esto es un mito totalmente impuesto porque mucha gente también venía con la creencia, o dónde nace ese mito, porque mucha gente venía con la creencia de que yo tengo que comer algo antes de entrenar. Entonces, porque creen que la comida es la que va. Entonces, eso también es un mito. Ese sí es un mito porque uno cuando come y desde que uno come hasta que ese nutriente llega a la célula muscular, pueden pasar 2 horas y media o más. Entonces, cuando la gente dice que come antes de entrenar y entrena, no tiene ni siquiera la idea en su cabeza de que esa comida o ese nutriente no va a llegar nunca en el momento que lo necesita de entrenamiento. O sea que es toda una mentira de que esa comida que está haciendo justo antes de entrenar le va a ayudar a entrenar. Al contrario, le perjudica porque le está ocupando parte de la sangre al sistema digestivo en vez de estar en el sistema cardiovascular y muscular. Entonces, digamos que, como te digo, casi todos los mitos que tienen que ver con el ayuno nacen de una creencia que viene arraigada en el mundo del fitness o del ejercicio y que no tiene evidencia científica. Pero de ahí parte, de esa creencia parte normalmente el mito de si esto, yo creo en esto, entonces debe ser todo lo contrario. Yo alguna vez, hice durante un año, yo hice una sola comida al día y me tomé fotos evidenciando ese proceso muscularmente hablando y digamos que lo que yo le digo, yo a veces le decía a la gente porque se asombraba y me decían, tú comes una vez al día, tú estás loco y no sé qué. Yo le decía, no, hay mucha evidencia científica y yo lo estoy probando para poder el día de mañana, si alguna persona lo quisiera hacer, yo explicarle cómo debe hacerlo. Y yo lo hice durante un año y yo le decía a la gente, mira, lo importante aquí también que uno aprende en ese proceso, porque todo tiene su aprendizaje, es que lo importante es cómo nutres a tu cuerpo. Y yo le ponía el ejemplo a muchas pacientes cuando llegaban y le decía, mira, yo estoy seguro que yo nutro a mi cuerpo en una comida mucho mejor que lo que tú lo nutres en 5 que estás haciendo. Porque empezaba a mostrarle las fuentes y los macro y micronutrientes de las 5 comidas
versus la única que yo hacía y terminaba mostrándole que yo estaba mejor nutrido que esa persona, a pesar de que comía 5 veces al día. Entonces yo le decía, mira, el tema no es de cuántas veces comes, sino en la calidad de lo que comes, si en verdad le estás dando los nutrientes al cuerpo. Entonces, y yo en ese libro del ayuno intermitente incluso pongo el ejemplo del libro en el cual me basé yo para hacer estas pruebas que te acabo de decir, que es una comida un día de un japonés, y ahí pongo la referencia por si acaso a alguien le interesa leérselo y entender un poco cómo esa cultura oriental hace cosas que todavía arraigadas en esa tradición milenaria del ayuno, mucha gente en Japón todavía come una vez al día solamente. Entonces, y es bueno que lo entendamos porque incluso nosotros como sociedad, Adri, sobre todo hoy en día, como que la gente habla mucho de la pobreza y de que, ay, pobrecito, esa familia nada más tiene para comer una vez al día. Y yo en el fondo digo, bueno, si come bien, ¿cuál pobrecito? O sea, también hay que empezar a entender de que nos hemos metido en la cabeza el consumismo, que son hay que comer y comer y comprar y comer, y no es tan cierto. Lo importante es que si tú te sientes cómodo comiendo 5 veces al día, después que no afecte tu salud y te estés nutriendo, hazlo. Yo personalmente pienso que estás haciendo ineficiente, porque como siempre pongo el ejemplo yo del carro, no es lo mismo ir a tanquear una vez a la semana que ir todos los días a la estación de servicio a echar gasolina. O sea, si lo puedes hacer una vez a la semana. Entonces, acá también pasa lo mismo. Si el concepto es nutrir el cuerpo, tú tienes que tomar una decisión en tu estilo de vida, cuál es la mejor forma de nutrir tu cuerpo. Una comida, dos, tres, cinco, en qué horarios. Bueno, en la que más cómodo te quede por tu estilo de vida, porque manejas tu horario, porque no lo manejas, etcétera, pero también teniendo en cuenta siempre los parámetros de salud, porque no digamos mentira, tú puedes tener una comodidad hasta cierto sentido, pero ya a veces te pasa uno de la zona de confort, como digo yo, no, como yo puedo comer en la noche, no, también pudieras comer en el día y en la noche es malo, entonces si ya te estoy diciendo, puedes comer en la noche, pero también en el día y en la noche es malo, entonces ya tú tienes que tomar la decisión de que comas en el día. Entonces, como digo yo, el conocimiento siempre te empodera para tomar buenas decisiones y más conscientes y más acertadas con tu salud, porque lastimosamente, y metiéndonos un poco en el fondo de esto que tú y yo hacemos en el día a día, que es tratar de que las personas estén más saludables y puedan vivir mejor, siempre el tema es de salud. En el fondo no hay que perder de vista que el tema es de ser saludable, de vivir sin, como dicen por ahí, todos nos preocupamos por tres cosas: salud, dinero o amor. Pero es que la salud es la mesa en la que tú puedes servir el amor y puedes servir el dinero. O sea, sin salud no puedes tener las otras dos cosas. Entonces, o si las tienes, ¿para qué las tienes si ni siquiera las puedes disfrutar? Entonces, digamos que la salud no podemos perder el norte de que hoy en día, lastimosamente, la mayoría de enfermedades, por un alto porcentaje, más del 90% me atrevería a decir yo, que son autoinfligidas, que es o por la mente o por las emociones, por las creencias o incluso por el estilo de vida. Nosotros mismos nos inducimos ese tipo de enfermedades. ¿Cuáles enfermedades nos evidencian esto que estoy diciendo yo? Las enfermedades modernas. Yo recuerdo que el Alzheimer no existía, el Parkinson no existía. Son enfermedades relativamente modernas, nuevas, pero ¿por qué? Porque el estilo de vida moderno nos ha llevado a que empecemos a ver gente con Parkinson, con Alzheimer y con muchas otras enfermedades que antes no eran común de verlas, o sea, eran hasta raras, no existían, como digo yo, no eran ni conscientes, no. Y es eso, esa modernidad nos ha llevado a nuevas enfermedades.